Listo, vamos a empezar a grabar ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Soy el ingeniero Rubén Román. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestros jueves tecnológicos. Ahora el motivo ya está orientado porque ya nos faltan justamente el día 18 de agosto, nos faltan 2 meses para el inicio de nuestro segundo Congreso Internacional para el Tratamiento y Reuso de Efluentes Industriales a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia. Así que a partir de hoy vamos a ir iniciando ya nuestras, se puede decir, eventos pre-congreso, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tener al ingeniero Praxedes Castro, como ustedes han podido apreciar en la invitación, con el tema que se ha titulado Plantas Modulares con Tecnología MBR para PETARS, en este caso Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, tanto domésticas e industriales. El ingeniero Praxedes Castro es un ingeniero sanitario y también civil, egresado de la Universidad de Paraná, en Brasil, y él tiene más de 30 años ya de experiencia en Campinas, disculpen, Universidad Católica de Campinas, en la universidad, y él tiene más de 30 años de experiencia ya en el rubro de saneamiento, tanto doméstico como industrial. Él actualmente labora en la empresa canadiense Enerau, quien justamente nos está colaborando ya ahora con en este caso, con la implementación de nuestro segundo Congreso Internacional. Él va a ser parte del pool de expositores, en este caso del Congreso, y que nos va a acompañar con un tema seguramente de mucho interés para todos los participantes. En este caso, entonces, anteriormente ya lo hemos invitado a Praxedes a una exposición. El tema de hoy está orientado, repito, para el Congreso, como les estamos indicando, pero también queremos enfatizar que este tema se ha seleccionado porque nos interesa bastante promover estas tecnologías innovadoras de alguna manera, en este caso el MBR, los reactores de biomembrana, que él ya va a explicar el día de hoy, pero también ver la aplicación y el alcance que puede tener este tipo de tecnologías compactas, sobre todo para empresas o industrias de menor tamaño, que no tengan mucho presupuesto y que de alguna manera quieran cumplir con la norma, específicamente en el caso de los valores máximos admisibles, ¿no? Entonces, por eso lo hemos invitado a que pueda participar con este tema. Así que con esta breve introducción vamos ya a dar inicio a la exposición. Praxedes, por favor, ya puedes empezar. Voy a dejar de compartir para que puedas presentar tu PPT, tu presentación. Claro. Ok, primero que todo, muchas gracias, Rubén, siempre invitándome a participar como expositor o como participante o escuchando estas interesantes conferencias que tú siempre organizas con todo ese esfuerzo que cuesta organizar estas actividades. Y espero y sé que nuestro congreso, digo nuestro congreso porque vamos a participar también, va a ser muy exitoso. Y eso de ayudar a la gente, a asesorarla, guiarla, explicarle estos temas, va a ser muy beneficioso para todos y para nuestros países sobre todo, sobre todo. Entonces, no sé si todos saben, yo les hablo desde Canadá, Ottawa. Yo soy panameño, pero actualmente resido en Ottawa y he trabajado con varias compañías que están en el ramo y ahora mismo sí, represento la compañía Enero. Déjame compartir entonces la pantalla. Sí, adelante, Praxedes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, en realidad, ¿sí? ¿La ven bien? Sí. En realidad, esta presentación, no sé si alguien vio mi presentación anterior, no difiere mucho de aquella, porque la membrana, aunque nosotros pensamos que es algo complicado, es algo muy sencillo. No hay mucho que explicar. Yo creo más que es nuestra tendencia a aferrarnos a las tecnologías que vienen de años anteriores, a veces como ingeniero sanitario. Yo estudié ya hace tantos años y uno tiende a seguir pensando en las tecnologías convencionales, ¿no? Las que uno aprendió a diseñar en la universidad. Pero de ese tiempo ahora todo ha cambiado tanto. Yo me acuerdo de hace en el 2000, no, en el 2000, sí, en el 2000
que estábamos tratando de ver un proyecto que iba a utilizar membranas, pero en esa época para aguas residuales, y teníamos que hacer pruebas pilotos y todo lo demás, porque lo pensamos, oh, esto es tan complicado. Pero ya de ese tiempo para acá, las membranas en realidad se han vuelto tan populares que todo se hace con membranas. Siempre estamos hablando de membranas. Podríamos decir que acá donde yo vivo, donde yo resido, normalmente las tecnologías, lo que se vende para tratamiento de aguas residuales y aguas potables, normalmente es basado en membranas, por, por muchas cosas que ustedes verán ahora cuando les esté haciendo la presentación. Podemos comenzar con esto de las membranas. Me gustaría repasar, ¿no? Volver a hablar de esto. Hay muchos tipos de membranas y hay muchas tipos, configuraciones y porosidades. Entonces, como ustedes ven en este ejemplo, que hablamos lo que mucha gente conoce de osmosis inversa, que es lo que más utilizamos para lo que es la desalinización o remover ciertos componentes que están disueltos en el agua, que son de difícil remoción. Tenemos la nanofiltración, que estamos hablando de una porosidad de 0.001 microns, y la ultrafiltración, que es lo que nosotros normalmente tratamos. Hablamos cuando hablamos de agua potable o aguas residuales, y tenemos la microfiltración, que también se utiliza en otros casos. Y cada uno de ellos, como ustedes ven aquí, remueve ciertas partículas. Lo bueno de la ultrafiltración, que es donde yo más menciono, más utilizamos, porque estamos en el campo del tratamiento de agua potable y aguas residuales normales, ¿no? Lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque remueve proteínas, virus, o aceites coloidales y muchas otras cosas, que nos permite, nos da un buen resultado, y es más barato que ya usar ósmosis inversa o nanofiltración. Cuando hablamos de ósmosis inversa, es un sistema ya un poco más oneroso, porque necesita mucha energía eléctrica, mucha potencia. Nanofiltración es por el costo de las membranas. Entonces lo que más usamos es la ultrafiltración. Funciona, es lo que funciona para nosotros en agua potable y aguas residuales. Aquí está lo mismo, otro ejemplo, con las mismas, la misma cosa, ¿no? Microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Entonces nosotros estamos más o menos aquí. Ya con eso, normalmente, ¿por qué vemos mucha ultrafiltración? Porque consigue remover todo lo que queremos, sobre todo cuando hablamos de metales pesados, vamos a decir, a veces remoción de hierro, manganeso. En estos días hablábamos de arsénico, porque podemos flocularlo, sedimentarlo y no sedimentarlo, flocularlo y filtrarlo en nuestras membranas. Y para agua potable también retiene los virus. Un ejemplo que puedo darles es que un proyecto que teníamos, o que instalamos, la planta de tratamiento de aguas residuales nos daba un agua de tan alta calidad que no necesitábamos eliminar bacterias o virus, porque ya los retenía. Pero de todas maneras la norma nos pedía que usáramos ultravioleta, así que lo usábamos, pero sabíamos que era como un doble killing, no sé cómo se dice en español, pero un exceso, ¿no? Hacerlo bien 2 veces. Pero bueno, es la norma y hay que seguirla. Me gustaría también que habláramos algunos términos que se usan, ¿no? Como ese flux es un término que se usa mucho, que se usa solamente para membranas en este caso, que se habla de caudal de agua por área cuadrada de membrana. Es lo mismo que cuando uno usa un filtro de arena. Un filtro de arena también es
caudal filtrado por metro cuadrado de área. Entonces, permeado es el agua que sale ya filtrada por la membrana. Otra palabra que usamos mucho, que me acabo de acordar y que no puse en esta presentación, es fouling. Fouling es cuando uno usa las membranas, ciertas bacterias y ciertos organismos tienden a quedarse en la membrana y esto le va quitando la porosidad. Entonces, cada cierto tiempo hay que limpiar la membrana, darle mantenimiento y la misma membrana automáticamente también tiene una fase de limpieza. Pero esto mucho depende del tipo de agua que uno está tratando y del tipo de membrana. Okay. Hablemos de aguas residuales. Normalmente Rubén me pidió que habláramos de plantas modulares. ¿Por qué? Porque yo creo, pensamos que hay un déficit en lo que es plantas pequeñas. Mucha gente, muchas compañías, ellos diseñan para plantas grandes. ¿Por qué? Porque a veces su overhead o el costo o su ganancia o lo que queramos, hay muchos requisitos. Entonces ellos solamente diseñan plantas para plantas grandes. Pero también tenemos personas, industrias, que necesitan plantas pequeñas. Y también en Perú hace poco acaba de salir una norma para lo que es disposición. Disculpe, a veces me quedo así porque trato de buscar la traducción. A veces pienso en inglés, o sea, las palabras en inglés, entonces trato de buscar la traducción. Entonces, la descarga del agua al alcantarillado. Y normalmente los que descargan el agua al alcantarillado son pequeñas industrias que ya están en un sistema y están cerca, están en lo que es en el centro de la ciudad o en las ciudades. Entonces necesitan mucho plantas pequeñas. Hay muchas industrias pequeñas también que tienen que cumplir con la norma. Entonces, vamos a ver plantas modulares y Sí, verán que no es tan complicado. gracias. Disculpa Sí. para complementar un poco, ya que hay de repente, sí, hay participantes de otros países, un poco para lo que mencionas, ¿no? O sea, esta norma que tú mencionas es la norma del Decreto Supremo 010/2019 para el cumplimiento de valores máximos admisibles. Entonces, la idea Sí, de esta norma es justamente proteger la infraestructura, las sí. tuberías, las plantas de agua residuales acá en nuestro país. Y como tú mencionas, el tema está en que muchas de estas empresas no tienen pues el presupuesto necesario, no tienen el espacio Ujú. suficiente, El es espacio, un camal, una curtiembre, olores, o, claro, entonces hay olores. varias industrias que no Sí. van a poder. Entonces, esta alternativa de estas plantas compactas que tú estás presentando, justamente vienen a ser ese tipo de opciones. Solamente para Ujú. aclarar Sí, para las personas sí, que no son de Perú, los que son de Perú sí. seguramente lo conocen. Sí, Adelante. gracias. Es que hablé de este tema en la pasada, ¿te acuerdas? Y entonces, sí. Ok, entonces, normalmente nosotros estamos usando, o es de mucha aplicación para tratamiento de aguas residuales, las membranas sumergidas. ¿Por qué? Porque son muy robustas. Entonces, las membranas sumergidas vienen en este tipo de, de estructura y se le llaman cassettes. Y esto va dentro del tanque. Y como dice la palabra, membranas sumergidas ya van sumergidas en el agua. Hay otros tipos de membranas que también se pueden usar, pero las más comunes, las que más van a ver, son este tipo de membranas sumergidas. Se crearon, se diseñaron como en el 2005 por una compañía que se llamaba Seaweed, no, Sinon, y crearon las membranas que se llaman Seaweed, pero ya hay muchas compañías fabricantes que también tienen membranas sumergidas. Esta es una foto de un cassette, de una membrana, y verán que son muchos filamentos. Entonces el agua entra por arriba. No, el agua rodea la membrana absorbe el agua, filtra el agua solamente y deja afuera de ella
las partículas. Entonces, esa agua filtrada pasa hacia arriba porque estas membranas trabajan a un vacío y entonces esa agua filtrada, que ya se le llama permeado, va a un tanque o a la descarga. Entonces es una forma muy simple. Y existe esta tecnología desde como el 2000, 2005, 2002. O sea que es una tecnología que no es reciente, ya es muy probada. Me acuerdo que cuando yo la vi, sí había que hacer pruebas pilotos para saber cómo iban a reaccionar. Pero ya no, ya son muy bien probadas. Y hay varias marcas. Y esto es una de esas membranas por dentro y por fuera, o sea, el corte que llaman. Como ven aquí, ella es muy porosa y esa porosidad es a lo largo, ¿no? Entonces el agua pasa y todas las impurezas, las bacterias, los microorganismos, los sólidos, los siltes, la arena, todo eso se queda del lado de afuera. Entonces cada cierto tiempo esas membranas ellas paran y ellas se agitan y entonces ellas mismas se limpian. Y cada mes uno para el proceso por 1 hora, la sumerge en el mismo tanque sin moverlas ni nada, uno llena el tanque de una solución de cloro, ellas se limpian y vuelve el proceso. Pero ahora se lo explico un poquito mejor. Entonces, esto en esta foto es una simplificación de lo que es el tratamiento, un MBR o un tratamiento de membranas. Esto es muy similar a un tratamiento convencional. Primero el tratamiento primario que le remueve los sólidos sedimentables, los sólidos groseros, ¿no? Los grandes que se sedimentan. Y también el tamiz que filtra algunas cosas, los sólidos gruesos. Porque a veces, en alcantarillado, no sé si ustedes han notado, a veces van cosas que uno ni se imagina. Entonces todo eso se retiene en este primer tanque. Entonces, en este segundo tanque es el bioreactor aeróbico. Ahí es donde está la aireación, que es igual que en un sistema de aireación activada. Lo único que la única diferencia es que en el tanque de membrana, es donde está sumergido la membrana, que también hay aireación, debido a que usamos membranas, la cantidad, o sea, el líquido, el mix liquid, MLS, el líquido que contiene los sólidos, se permite una mayor concentración. Cuando hablamos de método convencional, normalmente el mix liquor o los licores mezclados sedimentables, sería la traducción, trabaja como de 3 a 4.000 miligramos, pero cuando estamos hablando de membranas, a veces podemos llegar hasta 12.000, 10.000. Nosotros, la compañía donde estoy, normalmente trabajamos con valores un poquito más bajos para ser más conservadores. Pero por eso el bioreactor aeróbico es mucho menor que un bioreactor aeróbico de un sistema de lodos activados. Entonces, como ven, ya van las ventajas de usar membranas. Entonces, si el sistema es muy pequeño, podemos tener este bioreactor aeróbico unido al tanque de membrana, cuando ya son muy pequeños, ¿no? Unido al tanque de membrana, y eso nos permite tener unas áreas de uso muy pequeñas. Entonces, podemos trabajar con sistemas muy pequeños. Y lo bueno de las membranas, ¿qué es? Una membrana, si una membrana produce, o un cassette produce 10, 2 cassettes producen 20, 3 cassettes producen 30. Entonces eso permite que sea muy modular, muy modular. Entonces esta es una comparación del sistema convencional de lodos activados con el sistema de membranas.
Como ven, los dos son muy similares al inicio. La diferencia es aquí en el tanque de aireación, porque como les dije, nosotros con membranas se puede trabajar con una concentración en este tanque mucho mayor que en el tanque de lodos activados. Entonces eso ya nos permite un ahorro de tanque y un ahorro de área y un ahorro de muchas otras cosas. La única diferencia es que la concentración de oxígeno entonces aquí en el tanque de la membrana, en el tanque bioreactor de la membrana, tiene que ser mucho mayor porque la concentración de sólidos a digerir es mayor. Entonces a las bacterias hay que darles más oxígeno. Independiente, acá se pone un poco menos de oxígeno. Esa es la diferencia y el área. Entonces, ¿qué en realidad reemplaza la membrana? La membrana reemplaza lo que es el sedimentador secundario y una filtración, vamos a decir, porque si el sedimentador secundario normalmente permite, no es muy, los sedimentadores no son muy confiables. ¿Por qué? Porque trabajan con gravedad, con remoción, con muchas cosas de esas, que lo hacen muy susceptible a cambios de temperatura o cambios de la velocidad de entrada del agua o el aire, el viento, algunos temas así. Entonces, eso no nos permite eh, controlarlo tan bien como lo que es una membrana. Entonces, por eso en este esquemita le pusimos también, cuando se necesita un valor muy bajo de salida, entonces hay que hacerle un sistema de pulimiento, ¿no? La filtración de arena y la desinfección también que va. En cambio, cuando hablamos de membranas, las Ingeniero, membranas, sí, dime, eh, buenas noches. sí. Disculpe, ¿de qué cantidad estamos hablando de ingreso afluente, de litros por segundo hablando, ¿no? ¿Para qué tamaño? No, ¿O es variable el tamaño según la es necesidad? independiente, es independiente, se calcula para el flujo. Entonces, vamos a decir, y eso depende también del BOD, también depende de el flujo, BOD, depende, se diseña, hay que diseñarlo. Entonces, no te puedo dar un tamaño específico, pero más adelante tú vas a ver, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Pero todo depende, acuérdate que cuando hablamos de aguas residuales y más sobre todo aguas industriales, las aguas industriales son muy diferentes de una industria a otra. Entonces, eso depende. Vamos a decir, lo bueno de la membrana es que independiente, si vamos a decir, yo lo diseño para 10 metros cúbicos segundo, él me va a dar una calidad específica. Y como es un sistema mecánico, si yo le meto 12 metros cúbicos por segundo, la calidad va a ser la misma de salida. Lo único es que lógicamente él puede producir a esa velocidad sin problema, pero en algún momento, pero no puede ser indefinido, porque cuando yo diseño voy a diseñar para mis valores máximos y mínimos y promedio. Entonces, eso hay que evaluarlo. Lo único bueno es que la membrana, vamos a decir que tienes un pico o un excedente por 2 horas, 3 horas, la membrana te va a dar el mismo resultado de salida. Pero lógicamente hay que ver el diseño, ¿no? ¿Cuáles son los valores máximos de diseño? Entonces, como yo hablando, la membrana es un medio mecánico y hablamos de sedimentadores, es un medio físico, porque es gravedad, velocidad, etc. Pero cuando hablamos de membranas, hablamos de medios mecánicos, porque la membrana lo que va a hacer es filtrar. Entonces, por eso verán la diferencia. Si yo filtro algo,
va a pasar solamente lo que permite la porosidad de la membrana, nada más. Tal vez si lo cargo mucho o si en un tiempo pico estoy poniendo una DBO o unos sólidos totales mayores, lo que voy a tener que hacer tal vez es cambiar mi velocidad o mi ciclo de lavado para que sea más frecuente. Entonces, esos son los ajustes que se van Buenas dando de tardes. diseño. Sí. Hablando de sedimentadores, cuando son, bueno, cuando empiezan a sedimentar por un cambio de flujo variado, empiezan a producir bacterias filamentosas y ahí el sedimentador es por el cambio de temperatura también. El sedimentador, bueno, el sedimentador puede tener muchas cosas, puede cambios de temperatura, si da el sol, si no da el sol, si muchas cosas así, ¿no? Son muy susceptibles a lo físico y a lo biológico. En cambio, membranas no, porque la membrana está dentro de un techo, una estructura y no tiene exposición a esos elementos. Entonces todo es aireado. Entonces, y el proceso es muy rápido también. Sí. Un rato, Praxedes, un favor, para todos Sí, los participantes, sí. les agradecería que las preguntas las hagan Y al al final final. de la exposición, para no cortar la dilación de Sí, lo que quiere porque compartir el expositor, ¿ya? Y normal, o sea, sí, al final preparen sus preguntas sí, y vamos, pues, hasta podemos hacer una pequeña mesa de discusión, no hay problema. sí, Pero sí, continúa, por favor, Praxedes, y para... hablamos todos, sí. Sí, adelante. Entonces, ahora ya los sistemas de membrana no son tan costosos como eran antiguamente, porque como le estaba diciendo Román hace 5 minutos, ya son tratados más como un commodity. Sí, hay que tener la ingeniería y hay que saber cómo programar el proceso, que es lo más difícil de la membrana, es eso, programar el proceso. Muchas veces, si tenemos aguas normales, aguas residuales, vamos a decir normales, 30, 300, solamente agua municipal o doméstica, no necesitamos químicos en el proceso. ¿Por qué? Porque ya el proceso aeróbico ya nos da el tamaño de floco suficientemente grande para ser filtrado, para que no pase. Es totalmente automatizado. Puede ser muy automatizado o automatizado lo suficiente para que opere bien. La calidad, alguien, sí. La calidad, como les iba diciendo, la calidad es constante. Siempre obtenemos la misma calidad, independientemente de los picos y los flujos. Lo único es lo que sucede antes de la membrana, ¿no? Eso entonces hay que controlarlo y nos da el tiempo para hacerlo. Y las áreas que necesita son muy pequeñas comparadas con otros sistemas. Entonces, si hablamos de tanques sépticos, ya los tanques sépticos se utilizan solamente en algunas regiones donde no hay acceso. Los tanques sépticos tienen sus aplicaciones también. Una casa que queda apartada de todo y tiene un área disponible para instalar un tanque séptico. Bueno, esa es la solución más práctica. La única recomendación que les daría es que muchas veces pensamos que el tanque séptico es el tratamiento. No, el tanque séptico es solamente la remoción de los sólidos sedimentables en las aguas residuales de esa casa. Necesitamos poner lo que llamamos el campo de filtración o de infiltración, depende de cómo lo diseñamos, que es donde en realidad se da el tratamiento de las aguas residuales que salen del tanque séptico. El tanque séptico solamente nos remueve como el 40 a 60% de los sólidos de la DBO de las aguas residuales. Entonces, lo que sucede es que entonces no decimos que el tanque séptico ocupa pequeña área. No,
porque no lo hemos diseñado bien, porque el tanque séptico va seguido de un campo de filtración. Y el campo de filtración necesita mucha área. Si ustedes diseñan uno de esos, necesita mucha área. Entonces también lo que vieron, lodos activados, que tiene muchos años de uso, y no digo, no lo menosprecio, es un sistema que funciona, nada más que necesita también de áreas grandes para instalación. Y consume energía porque tiene que airear y los lodos y todo lo demás. Y tenemos los rotores biológicos de contacto, RBS, que es una tecnología de más de 50 años, necesita grandes áreas, y ellos nada más trabajan hasta cierta capacidad, porque después que ya uno pasa esa capacidad, se vuelven tan grandes que no se pueden, es muy difícil, se vuelven muy grandes, o hay que poner muchísimos. Acá hay una ciudad que tiene como 40 o 60 de esos en serie. No, en paralelo, disculpen, en paralelo. Pero son como 40, porque ellos tienen una capacidad máxima y después de esa capacidad el diseño se hace muy difícil, la construcción se hace muy difícil y la operación se hace muy difícil. ¿Y qué es bueno con...? Vamos a hacer la otra. ¿Qué sucede con un MBR comparado con las tecnologías convencionales? Primero, en este cuadro de colores, que tenemos gris y verde, el área total sería el área que necesita una tecnología convencional. Un MBR ocuparía un cuarto, necesitaría un cuarto de esa misma área para tratar la misma cantidad, el mismo volumen. Entonces, si comparamos los resultados, lodos activados, digamos municipales, que hablamos 300, cuando hablamos 300 es BOD 300 y sólidos sedimentables 300. Tenemos que el resultado es 30-30. O sea, 300 entra y 30-30 sale. O sea, 30-30 se reduce de 300 a 30. Ya las regulaciones, la norma nos pide resultados más bajos. Entonces, por eso acá también se usa mucho MBR, porque a veces nos piden, vamos a decir, si vamos a descargar en un cuerpo de agua que tiene, que tenemos que proteger la fauna, donde hay una cierto tipo de pez que no podemos, que le podemos causar daño. Entonces piden membranas, porque membranas, vamos a decir, fósforo, lo podemos reducir hasta .01, .5, lo que no se puede hacer con sistemas convencionales. Entonces, un ejemplo, cuando comparado, ¿no? La misma entrada de 300, si en un sistema convencional salimos 30-30, en un MBR salimos menos de 5. O sea, menor área, menor consumo eléctrico y mejores resultados. Y mejores resultados constantemente, porque el sistema convencional depende de cómo uno hace la sedimentación. En el MBR, como es mecánico, como les dije, siempre va a ser lo mismo. 5 o menor a veces. Y esta es la norma que habló Rubén. El parámetro BMA para descarga del sistema de alcantarillado. Y esto ahora se ha vuelto unos parámetros máximos para establecimientos que van a descargar al alcantarillado. ¿Y por qué se hace esto? Es para proteger la alcantarilla
el sistema de alcantarillado y sobre todo las plantas. ¿Por qué? Porque si yo diseño una planta municipal que le da el servicio a una ciudad, como ingeniero sanitario yo la diseño para 300, BDO, BOD 300, PSS 300. Ya tomó todo eso, ¿no? Entonces, lógicamente, si muchas compañías, muchas industrias comienzan a descargar 1000, 2000, 500, etcétera, entonces mi planta municipal de la ciudad se va a ver sobrecargada. Y entonces en lugar de trabajar bien, va a comenzar a trabajar mal. Y por eso se establecen estos valores para descarga al alcantarillado. Entonces, hablando de plantas modulares, les voy a hablar, sinceramente, lo único que puedo hacer es hablarles de lo que yo conozco, que es de lo que fabrica la compañía Enero. ¿Qué sucede con esta compañía? Que ellos se dedican a diseñar sistemas pequeños. Su mercado o su nicho que hablan es pequeñas industrias, pequeñas plantas y sistemas modulares para resolver estos problemas con soluciones de tecnología de punta, ¿no? Muy poca gente diseña para pequeñas industrias. ¿Por qué? Porque es complicado diseñar para pequeños volúmenes. Entonces, en esta fotografía pueden ver sistemas modulares que ya vienen completos. Lo que ven aquí en los tanques de acero inoxidable, o a veces pueden ser de fibra de vidrio, es el tanque de membrana. Ese tanque lleva la membrana adentro y tiene aireación también. Y viene con todos los controles. Son sistemas modulares y como ven son sistemas pequeños que sirven para pequeñas industrias. Normalmente ellos, la compañía Enero ha tenido mucho éxito, ha tenido mucho éxito con pequeñas industrias cerveceras. Acá están muy de moda las pequeñas industrias cerveceras y pequeñas vinícolas. Entonces, ellos lógicamente no es que tienen una producción de aguas residuales muy grandes, pero como todos necesitan tratar sus aguas. Entonces, vamos a decir, ellos vienen y nos compran un sistema modular para 20 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, 80 metros cúbicos. Y si crecen en el futuro, se les instala otro sistema parecido al lado. Como ven, son sistemas muy pequeños. Este ya es un sistema ya completo, porque yo les enseñé en las dos fotos anteriores lo que era solamente esta parte acá, que es la membrana, los controles y el tanque este tanque es de químicos. Entonces se necesita agregarles el tanque de aireación, el bioreactor, y el tanque de sedimentación primaria que va a la entrada y ecualización. Entonces, como ven, lo que también hacemos para buscar bajar los precios es que los tanques se pueden conseguir localmente. Y lo que buscamos es, nosotros sabemos nuestras dimensiones y buscamos los tanques localmente porque no nos interesa exportar aire. Entonces, esto sí lo diseñamos y lo llevamos de acá. Y los tanques se consiguen localmente, que pueden ser de muchos materiales, fibra de vidrio, plástico, concreto, depende de lo que hay localmente. Y son muy fáciles de operar. Esto
Uno de estos lo instaló un jardinero con nuestro técnico en 2 días. Después que el cliente tenga la la conexión eléctrica y lleve la tubería de aguas negras cerca de donde tenemos la planta, se instala rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que MBR es lo último que hay. Es hacia donde está migrando lo que es el tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque se puede fabricar parte de ello en una fábrica, en un taller, y después los tanques se instalan de concreto o se pueden llevar de plástico. Ya se termina la instalación in situ. Entonces es muy rápido de hacer. Entonces, lo que hablamos de área, las áreas, vamos a decir un ejemplo. Estábamos hablando de 20, aquí hablamos de que podemos hacer de 20 metros cúbicos diarios a 400 metros cúbicos diarios. 20 metros cúbicos diarios, ustedes me creerán que ocupa nada más 2,5, 3 metros cuadrados si se ponen los tanques bajo tierra. Y si los ponemos sobre tierra, 9 metros cuadrados. ¿Qué compañía o qué industria no tiene 9 metros cuadrados para instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales? Estamos hablando de 20 metros cúbicos, lógicamente, ¿no? Entonces, digamos que instalamos 20 metros cúbicos y crece a 40, se le instala otra parecida al lado. Es muy fácil. Algo que no les mencioné. ¿Por qué se está utilizando también ahora membranas? Porque permite hacer lo que es el sistema anóxico. Ahora también las normas están pidiendo que reduzcamos los que son los nitratos y nitritos. Entonces, con un sistema anóxico que se hace en el mismo tanque de aireación, reducimos esos valores y convertimos esos nitratos y nitritos en nitrógeno usando el sistema. ¿Y qué es el sistema anóxico? Es solamente parar de inyectar aire en el reactor. Pero esto se puede hacer porque está automatizado. ¿Dónde se podrían usar estos sistemas? Estos sistemas se pueden usar donde sea. Estos sistemas se pueden usar en un hotel, para tratar las aguas residuales de un hotel. Y nosotros hemos tenido mucho éxito también instalando en hoteles, sobre todo en las islas del Caribe. Se pueden instalar en industrias. Se pueden instalar, solucionan mucho. Pueden tratar mucho tipo de agua porque nosotros lo ajustamos. Digamos que la industria es una industria que tiene alta carga orgánica, entonces lógicamente nosotros diseñamos el sistema para que pueda tratar las cargas orgánicas y de los valores de salida que necesitamos. Lógicamente, cuando hablamos de 300, que es cargas municipales, si hablamos de 1000 BOD, ya la planta puede ser la misma. Hace poco diseñamos una planta que era tenía una DBO de 3000 y unos sólidos sedimentables de 1000. Y y solamente la planta tenía 10 metros cúbicos. Entonces, diseñamos para ese tipo de planta. O sea, podemos ir a valores a capacidades muy bajas.
Y eso es porque son membranas. Lo único es que llega cierto momento que utilizamos la misma membrana, porque las membranas también tienen una capacidad mínima. Entonces, ya de ahí ya no se consiguen ventajas de que, ok, voy a reducir la membrana. Ya es una sola membrana y tiene esa capacidad, ya no hay más pequeña. Entonces, lo que hacemos es jugamos es con los motores y las bombas de recirculación, etcétera. Esta es una muestra esto fue en una cervecería, 40 metros cúbicos por día. Se instaló enterrada y solamente dejábamos los controles en la parte de arriba. Abajo que instalamos todo. Y no ocupaba nada de espacio. Solamente en la fábrica solamente se veía esto, los controles arriba. Y estos son otros equipos que vendemos, porque también hacemos microfiltración para agua potable. Todo lo que sea con filtración, membranas, lo hacemos. Entonces, no sé si quieren, yo creo que podemos comenzar a hacer algunas preguntas o intercambiar ideas. Sí, ahora sí, veo que, bueno, ha habido un buen público, les agradecemos en todo caso la participación, hemos estado invitando a través de todas nuestras redes y también de los grupos de WhatsApp que hemos creado. Como se ha indicado, bueno, yo voy a empezar haciendo unas preguntas, igual ya ahora pueden manifestar todas sus inquietudes. En este caso, como habíamos conversado ya con Praxedes, y por eso le decía que era la razón por la cual le hemos invitado y también está siendo invitado para el Congreso, es que estamos buscando, como indicábamos, como una empresa que trata de hacer todo lo que es asesorías técnicas e implementación pues, de tecnologías apropiadas. Una tecnología que es una de las más empleadas hoy en día y se conversa mucho es la tecnología MBR, ¿no? Los reactores de biomembrana. Pero justamente una de las dificultades que hablaba antes de la exposición con Praxedes era de que se piensa que esta tecnología es muy cara, ¿no? O sea, para empezar, se piensa que esta tecnología es muy complicada de manejar, ¿no? Se piensa que esta tecnología de repente no va a cumplir las expectativas para determinadas pues, necesidades que tenga una empresa. Pero hay que dejar claro pues, que, como acá lo acaba de mencionar Praxedes, ya la tecnología ha mejorado, las empresas han mejorado también en la parte de su producción, y ahora esta empresa en Nereao, por ejemplo, está especializándose en hacer plantas modulares más pequeñas, o sea, donde ya pueda estar al alcance. Por ejemplo, he puesto un ejemplo de unas plantas pequeñas de cerveceras, hoteles, complejos inmobiliarios pueden ser, entonces donde se puede utilizar esta tecnología MBR. Ahora hay que tener en cuenta que esto se puede usar tanto en el sector doméstico e industrial, siempre y cuando haya carga orgánica biodegradable. ¿Ok? O sea, no vamos a indicar que, por ejemplo, si es una industria química, una industria que tiene carga materia orgánica no biodegradable, obviamente esto no va a trabajar bien. Entonces hay que también aclarar No, este tema. no. ¿Okay? Y también es más, puede dañar la membrana. Las Exactamente. membranas son susceptibles a ciertos químicos. Entonces, exactamente. por eso hay muchas membranas y hay que tener cuidado con eso. Sí. Exacto. Entonces, ese es un poco también, hay que dejar bien claras las cosas. Siempre nosotros mencionamos cuando asesoramos y brindamos estas tecnologías, cuáles son los pros y contras de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, hay preguntas ya de la sala, en todo caso. Pueden ahora sí accionar sus micrófonos para las preguntas. Y ahí me parece que, déjame ver, a ver, un segundo. A ver, hay preguntas en la sala, por ejemplo, dice, ¿estos módulos son un producto de NRO, dicen, o cualquiera puede diseñar aquellos módulos? Pregunta Joel Sedano. Sí. Si tienes la experiencia y bueno, como dicen, dañando se aprende. Sí, se puede diseñar, no voy a decir que no, se puede diseñar. Lo que yo diría es que lo más difícil, porque vamos a decir,
lo más difícil de un sistema de membrana, de la ingeniería, del diseño, porque después que está diseñada y ya está todo programado y los controles, ya eso trabaja solo y es muy fácil, ¿no? Pero lo más difícil es esa programación. ¿Por qué? Algo que no les dije. La microfiltración, la ultrafiltración trabaja de esta manera cuando ella está filtrando. Eso es un tanque y las membranas están adentro. Déjenme buscarles. Vamos a decir, adentro de este tanque, ¿ven mi pantalla? Adentro de este tanque están las membranas. Y esas membranas están sumergidas en aguas residuales. Entonces, las membranas están chupando el agua, filtrando el agua. Y esa agua permeada va a un tanque de agua permeada que después se descarga. Pero ¿qué sucede? La concentración dentro del tanque del agua que no está siendo filtrada, si yo voy sacando agua, mi concentración de sólidos va aumentando. Entonces yo tengo que saber cuándo parar la filtración, descargar esa agua que va a ser llamada entonces lodos. Una parte de esos lodos yo la voy a mandar para adelante como lodos activados, otra lo voy a botar. Lo voy a mandar un tanque de lodos a botar, ¿no? Un tanque de lodos. Entonces yo tengo que saber cuándo yo tengo que parar mi sistema de filtración para botar esos lodos. Y depende de la concentración de sólidos que yo tengo en ese tanque. O sea, que es un ciclo. Por eso es que la ultrafiltración siempre se hace automática. Porque ella filtra, para, descarga. Y comienza a llenar de nuevo. Filtra. Y va aumentando la cantidad de sólidos. Llega un momento que para, descarga. Y comienza el proceso de nuevo. También dentro de ese proceso, ella filtra, para y manda agua ya permeada al contrario para despejar los poros de las membranas, como yo les dije, el fouling, ¿se acuerdan? Entonces, por eso el sistema siempre se hace totalmente automático, porque es difícil que una persona se sienta al lado de esta planta y diga, ¿cuándo tengo que parar y descargar el lodo? ¿Cuándo tengo que volver a bombear hacia la inversa para limpiar las membranas por dentro? Entonces, por eso se hace automático. Y el diseño, en realidad, tiene a ver con la capacidad de la membrana, cómo yo mantengo la vida útil de mi membrana, cómo la protejo, cuándo es que yo tengo que descargar mi tanque de modo a que la cantidad de sólidos sea la correcta. Y todos estos factores tienen que coincidir, ¿no? Tiene que estar dentro de la ingeniería adecuada, porque si no, la planta no va a trabajar en realidad eficazmente. Aquí No hay una sé pregunta si con esto... interesante. Sí, aquí hay una pregunta interesante. Mire, ¿cómo puedo calcular, dice, la vida útil del sistema de membranas? ¿O en base a qué parámetros puedo estimar dicha vida útil? Esto en realidad se hace mucho en la experiencia. La vida útil de las membranas normalmente es 10 años o más. Pero todo depende cómo uno las trata. Como yo les dije, hay que darles un mantenimiento. Uno va automáticamente, el sistema nos dice cuándo hay que darles el mantenimiento mensual, que es, en este caso de estas membranas sumergidas, es cada mes o cuando uno ve que hay una caída de presión y de producción, más de presión porque se necesita, eso trabaja vacío, entonces cuando se necesita hacer mucha fuerza para filtrar el agua, entonces ya nos da una señal, eso se hace automático. Entonces hay que vaciar el tanque y automáticamente uno lo llena de una solución de cloro.
esta solución de cloro se deja por 1 hora o 2 horas, dependiendo del agua, y entonces ella va a limpiar esas membranas, esto se bota, va a los lodos y se comienza el proceso de nuevo. Y esto es para proteger a la membrana, para que esta membrana pueda durar mucho tiempo. Y se hace, eso al principio lo vamos viendo, ¿no? A prueba y error, normalmente como cada mes. Una concentración de cloro. Y se hace con lo que conocemos, hipoclorito de calcio. Y se hace una solución y ya, o sea que no es tan costoso tampoco, nada. Y hay que parar la planta, de la producción de la planta por 1 hora, 2 horas, depende de las aguas residuales. Y esto es para alargar la vida útil de la membrana. Si De acuerdo. hacemos todos estos cuidados, debe ser 10 o un poco más de 10 años. Sí. Claro. Sí, hay unas indicaciones que se pueden llevar como referencia. Más bien, hay otra pregunta también relacionada, bueno, complementada a lo que estás comentando. ¿Se podría hablar un poco más sobre la presión transmembranal? ¿Cómo podríamos reducir esta presión? Presión. No, las membranas no trabajan, estas membranas de ultrafiltración no trabajan a presión, ellas trabajan a vacío. Entonces lo que nosotros hacemos es que con una bombita de medio HP, depende de la cantidad de membranas que tenemos conectadas, creamos un vacío dentro de la membrana. Entonces este vacío dentro de la membrana lo que hace es que el agua entre por los poros. O sea, por eso es que no hay presión, porque ya entra por los poros. Como si uno tuviera un straw, una pajilla de esas de, de, de tomar agua o un batido, algo así, ¿no? Entonces, esto en realidad trabaja vacío. Él succiona el agua, no es por presión. Hay membranas que sí se meten, cuando son sobre todo las que vienen encapsuladas. Eso es por presión, y por presión entonces entra en la membrana, pues que hay tantos tipos de membrana que es difícil decir. Entonces, estas sí trabajan por presión. Y las que son ósmosis inversa también trabajan por presión. Claro, creo que la pregunta más va por el lado, disculpa, claro, como dices tú, hay varios tipos de membranas que usan este tipo de tecnologías, pero similar pues al trabajo que hacen con la ósmosis inversa, la presión transmembranal es la que pasa justamente, la que permite justamente que se genere ese permeado. Y eso Sí, obviamente hay que buscar que eso, más bien si quiere ser eficiente, hay que buscar que sea mayor, ¿no? O sea, lo que tú sí. hablabas, eso del tema de flux, de permeado, justamente está en función de la presión transmembranal, de la resistencia a la membrana y la viscosidad, ¿no? Sí, pero el humedad. eso depende también de lo que estamos filtrando, y muchas cosas, ¿no? Pero no, lo que sucede con esta membrana es que ella trabaja a vacío, no a presión. Entonces, por eso es que yo sé, tal vez la pregunta va más a qué cantidad de energía va a consumir, pero como no trabaja a presión, sino a vacío, es mucho más económica y necesita menos energía, porque la presión transmembranal es muy baja, muy baja. Ok. Sí, porque es porosidad, es porosidad. Listo. Acá hay una pregunta, bueno, creo que está relacionada a los lodos, pero a ver, no sé, pero es el lodo activado. A ver, agradeceríamos que las preguntas estén orientadas al tema que estamos desarrollando, están planados sobre el lodo. Se pueden descargar los lodos a un digestor donde los aireadores sequen el lodo y así se puede tener una disposición con un equipo de residuos especiales. Eso es tratamiento de lodos y Sí, o sí, el lodo sí, se manda al sí, retroceso. sí, tú lo mandas a un tanque. Nosotros normalmente diseñamos los tanques que sean de 30 a 60 días y les ponemos un mezclador o dependiendo un aireador, un difusor. Entonces, si tú dejas eso dentro de un tanque
por 30 días, sí, son lodos digeridos y después lo puedes poner en una prensa filtro o cualquier otra forma y ya, no hay ningún problema. Hay que dejar claro que en este caso con el MBR podemos tener un menor nivel de lodos y de mejor calidad, se podría decir incluso el lodo que se va a generar, a diferencia de un lodo activado convencional, ¿no? Eso también sería una ventaja que tiene esta tecnología. Sí, porque ya la aireación y el sistema anóxico y todo lo demás nos da un mejor lodo. Y podemos, y como trabajamos con altas tasas líquido, líquidos mezclados, esa es la traducción, mixed liquors, Claro. y nos permite mayor recirculación de lodos. Entonces sí, son lodos muy ya digeridos. Okay. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuánto se alimenta hasta cuándo se alimenta DBO puede ser usado? O sea, empleando, imagino, el MBR, y en qué parámetros de DQO ya no es apta el módulo MBR que se puede emplear. No, BOD cualquier nivel. La única diferencia es que cuando mayor la concentración, más cantidad de membranas necesitas. ¿Por qué? Porque mientras hablamos de los sólidos, ¿no? Cuanto más sólidos hay en el agua, tienes que usar un flux más bajo. O sea, vamos a decir, si tienes 1000, produces 10, pero si tienes 2000, produces 5 con la misma membrana. Entonces necesitas el doble de membrana para producir 10. O sea, si la cantidad de sólidos es mayor, necesitas más membranas. Así es que puede tratar cualquier cantidad de sólidos o DBO. La DBO en realidad es más en la parte aeróbica, en el tanque aeróbico, en el bioreactor. Recuerden, la membrana es para filtrar, reemplaza al sedimentador, pero no reemplaza al biodigestor o el bioreactor, como le quieran llamar. Entonces, en realidad, el tratamiento de la DBO se da en el tanque de aireación, igual que en cualquier proceso de lodos activados o convencionales. Lo único es que en el tanque de una membrana podemos trabajar con una mayor concentración de carga orgánica que en un tanque de un sistema convencional. Okay. Pero cualquier volumen. Sí, sí está claro el tema del ego, pero acá también hace la pregunta si es que, bueno, hay una limitante con el DQO. Con el DQO sí hay una limitación porque ahí debería Sí, haber, tienes un dato de... sí, pero depende de qué, porque vamos a decir, depende de qué es lo que hace que la DQO sea tan alta, ¿no? Y depende del proceso industrial. Exacto. Porque si la DQO es muy alta, entonces ya sí hay que buscar otra cosa, porque ya no estamos hablando ya no de un proceso biológico, ya tenemos que buscar otro tipo de tratamiento, ya más un proceso químico. Exacto, es lo que se había comentado hace un momento. Acá hay otra pregunta, ¿en Sí. qué caso recomendaría usar el MBR donde el tanque de aireación y la membrana estén en un mismo compartimento? Bueno, el caso que mencionabas, el arreglo sumergido, ¿no? Sí, lo que sucede es que la membrana siempre va a estar sumergida en aguas residuales, siempre. Si el volumen a tratar es grande, entonces se hace el tanque aparte. Si el volumen estamos hablando de 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, entonces puede ser que se haga contiguo. Entonces, como dije, todo depende. Hay que hacer la ingeniería. Pero sí, puede haber casos que se puede hacer juntos. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como queremos en el tanque de membranas, esa agua va a convertirse en lodos en un punto, va a ser descargada como lodos en algún punto. Uno no quiere que el tanque sea muy grande, porque entonces habría que descargar todo el tanque. Entonces tú quieres que el tanque sea como el tamaño de lo que es las membranas
lo suficientemente para rodear las membranas y no mucho más grande, porque si no tienes que descargar mucha agua, mucho lodo. De acuerdo. Bueno, listo. Acá tenemos ya las preguntas que han hecho por el chat, en este caso del Zoom. Si quieren hacer las preguntas usando su micrófono, antes han estado preguntando, o sea, por eso, para respetar siempre un tema de orden, siempre hay que tratar de que sea la exposición, en este caso la conferencia, porque esos son los modelos que normalmente usamos para hacer este tipo de eventos, pero igual ahora pueden hacer en este caso preguntas encendiendo su micrófono si lo desean. Hemos tenido como 60, 65 personas en sala, así que bienvenida a las preguntas o inquietudes. Algunos están preguntando básicamente el tema de qué empresas proveen, dice acá por ejemplo, qué empresas proveen esta tecnología acá en el país. La verdad que acá en el país hay varias empresas que están, pero recordemos, y por ahí está relacionada la pregunta que también por ahí han hecho, esta tecnología, digamos, es un know-how, o sea, es todo del MBR, así como la electrocoagulación, o de repente oxidación avanzada, o tecnologías, digamos, son tecnologías de alguna manera que vienen ya del extranjero. Como lo ha mencionado Praxedes, acá localmente lo que se puede hacer es armar ya la estructura. Como en el caso de la osmosis inversa, pues, Exacto. ¿no? Hasta hace unos Sí, años, todas las plantas de osmosis inversa venían ya armadas de cualquier país, no extranjero. Ahora no, hay empresas que simplemente ya construyen los módulos, pero para eso se tiene que tener, digamos, la sociedad igual con el sí, fabricante de la tecnología. se hace la ingeniería. Ajá. Se hace la ingeniería normalmente afuera y Ujú, entonces se exacto. proveen ciertas partes, sobre todo las membranas, Ujú. bombas, Y el diseño, sí, el diseño, diseño, los controles, la parte exacto, de controles que dije que era muy especializada. claro. Hay que Se tener hace lo que claro, es. señor, disculpa, gracias porque siempre hay esa inquietud, todos los chicos cuando dicen, las tecnologías, acá nosotros no creamos tecnología en el Perú, entonces nosotros tenemos que trabajar de una manera como una sinergia, en este caso, con las Ujú, empresas de otros países, y acá lo que se hace es ensamblar, acá se puede fabricar, como dijo, pues los tanques pueden ser de acero inoxidable, de metal, fibra de vidrio, y eso se ujú. puede hacer localmente. El fabricante Sí, ya les hace el diseño, toda la instrumentación y todo eso, y acá simplemente se puede armar. Entonces hay muchas mm, empresas acá que hacen esa labor, pero que sí, exista una empresa que diga yo desarrollo acá o yo fabrico plantas de MBR, digamos, con know-how propio, no existe. O sea, no. Habrá de sí. repente prototipos a nivel laboratorio, Ujú, hay trabajos que se han hecho, como dije, en tesis o en proyectos de investigación, pero solo queda ahí como tal. sí. ¿Ok? Lo, Entonces lo, eso hay que dejar claro, ¿no? sí. Muchas de las Lo que empresas sus, justamente hacen ese tema, ¿no? Entonces, si sí. quieren, en este caso, tenemos a Praxedes, que es representante de la empresa de Nereao. Por eso un poco también el motivo de este tipo de exposiciones que nosotros compartimos con ustedes y que conozcan pues a estas empresas de diversas partes del mundo. En este caso, él, como he mencionado, él está en Canadá, ahorita está haciendo la transmisión directamente de Canadá, Ottawa, tengo entendido. ¿Ok? Sí, de Ottawa. Entonces, él, o sea, si quieres, más bien, ahí tienes una mención para acceder, si tienes ahí en tu diapositiva, coloca ahí el contacto, o sea, para que puedan consultarte de repente si tienen algún proyecto o algo que quieran desarrollar. Como le digo, nosotros estamos ya como empresa, Citrea, organizadores de este congreso y todas estas actividades técnicas, lo que nosotros hacemos es promover las tecnologías para que el usuario pueda, de alguna manera, pueda tenerlas como una referencia y pueda emplearlas como una alternativa dentro de su solución tecnológica. ¿Ok? Entonces, Ujú, ahí si quieres aparecer, se puedes anotar en todo caso tu número, o si quieres ahí cómo te pueden ubicar también, en el caso de tu empresa, en la empresa donde tú laboras, en Nereo, para que puedan también hacer las consultas. Entonces nosotros ya los proyectos que estamos viendo enfocados a estas plantas pequeñas modulares, pues lo podemos ver tranquilamente con esta empresa Enero, ¿no? Y así tenemos otras empresas que también con las cuales trabajamos. Con la electrocoagulación lo trabajamos con una empresa Green Expert de la India. Hay tecnologías Osmos Inversa que lo trabajamos con otras empresas también de otros países. Y así vamos viendo, como le digo, la tecnología es, recuerden, es importada. La tecnología es
de otras nacionalidades. Acá lo que se puede hacer es armar el equipamiento y en función a eso, con la asesoría adecuada, podemos ya ejecutarlo y ponerlo en marcha, ¿no? Para que pueda funcionar Sí. de manera correcta. Sí, Ahí y está. eso es lo que hacemos para permitir que los costos bajen y los valores sean más accesibles a, a las industrias locales. Tratamos de adaptarnos a lo que hay localmente. Y también vamos a decir, hay una diferencia también en el approach, cómo vemos las cosas. Un sistema muy parecido, vamos a decir, puede estar costando 3 veces más del precio que nosotros tenemos de enero, por la forma que lo enfocamos. El que es el presidente de la compañía, él conoce mucho el área suramericana y países en niveles de desarrollo, ¿no? En diferentes fases de desarrollo, donde ellos no pueden o no, ¿por qué tienen que pagar los precios que pagamos acá en Canadá? Entonces, una planta de cualquier fabricante canadiense, porque ya hicimos el ejercicio, puede estar costando 3 veces más lo que es una planta de enero. Y no por eso es que va a durar menos, porque ellos las venden aquí también en Estados Unidos. No es por eso que va a durar menos o que va a dar resultados más bajos. No es eso. Sino es la forma que ellos ven los proyectos. Y se tratan de adaptar a las necesidades locales, ¿no? Como eso, en un lugar es más fácil hacer tanques de concreto, entonces en el diseño se hace con tanques de concreto. No es que el cliente va a inventar y ver cómo hace con sus tanques, no, nosotros decimos las dimensiones son estas y estas son las conexiones y le mandamos la tubería que va adentro, cosas así. Entonces, lo que es difícil, ¿no? Lo que es difícil de encontrar, pero vamos a decir, si hay algo fácil de encontrar en el país, ok, eh, pueden proveerlo. Ahí Eso están no es problema. los correos, ya lo he proporcionado ahí de Praxedes, ahí está praxedescastro, @gmail.com. Access Castro 1 Y a ahí está también mi gmail.com. correo, gerencia.citre@gmail.com. O sea, como les digo, o Sí, sea, nosotros buscamos vincular a todas las empresas a nivel de todo el mundo que nos puedan ofrecer tecnologías y esa trasladarla, digamos, a nuestro país para poder resolver estos problemas tecnológicos, como decíamos. No hay ninguna empresa, por ejemplo, las empresas de MBR que existen acá en el país, digamos, si bien es cierto, han sido montados, han sido prefabricados, se puede decir acá localmente, como dice Mercedes, por empresas, digamos, proyectistas, la tecnología en sí es de otro país, ¿ok? O sea que nadie les miente y diga, no, yo lo hago acá, eso no, o sea, hace, pero hace solamente la parte de la infraestructura, ¿ok? Pero la parte ya del el corazón, en este caso, que son el tema de las membranas, sí, eso sí ya es importado. Entonces, todas las plantas sí. que se han instalado acá en el país son realizadas de esa manera, ¿no? Entonces, con la asesoría, con la dirección de estas empresas Ujú, extranjeras, como exacto. estoy diciendo. Entonces, ahí ya le está ofreciendo ahí la información también del website de Enero, en este caso, ¿no? Enero, Sí, sí. Enero, Enero. perfecto. Y como le digo, nosotros a través de Citrea, nosotros también podemos canalizar eso. Ya hemos tenido algunos acercamientos con Praxis, con otras empresas también, para ver no solamente proyectos que se puedan ver acá a nivel Perú, sino también a nivel de otros países latinoamericanos. Y de eso se trata, ¿no? Conectar Sí, y vincular a las empresas y a los profesionales con estas tecnologías que, como le digo, tienen que de una manera ir adaptándose a las necesidades que tiene ya el mercado. ¿Ok? sí. Entonces, Y sí. antes, sí, y vamos a decir, a veces las personas tienen miedo y que no va a ser muy difícil o muy complicado de operar y todas estas cosas. No, esto es muy sencillo. Y dependiendo del cliente, se lo podemos hacer tan sencillo como ellos quieren. Si ellos quieren, nada más prende y apaga, lo hacemos. Si El costo quieren que le también. pongamos
que le llame al teléfono celular cuando se para algo, también lo hacemos. Sí, pero el costo va a ser más alto, me imagino. Sí, el costo es un poquito más alto. Claro, claro. O si quieren que se conecte de internet con nuestra oficina acá y los ingenieros, también lo hacemos. Eso Claro. no es ningún inconveniente. Pero el sistema es tan sencillo que nosotros en realidad no ganamos mucho conectando nuestros ingenieros con las plantas porque son muy fáciles de operar. Y los manuales, y normalmente estas plantas son prende y apaga y ya. Pero Y siempre es bueno trabajan también 24 tener horas. el soporte, Frances, también es lo que hemos Sí, conversado sí, muchas veces. sí. Estas tecnologías Y, pueden ser muy amigables, muy bondadosas, pero basta que pase un inconveniente, no sé, sí, 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 eléctrico sí. o un Y, mecánico, y tiene que haber las un buen bombas, vamos a soporte. decir, y las membranas duran 10, 15 años, pero una bomba de medio caballo se daña. Eso no lo podemos evitar. Lo hacemos de una manera que es fácil de reemplazar, pero ningún gerente de una compañía quiere verse envuelto en eso. Entonces hay que dar un buen soporte técnico. De Sí. acuerdo. Y eso estamos muy de acuerdo. Eso es vital hoy en día, Es sobre todo vital, sí. cuando se trata de proveedores que ofrezcan ese tipo de alternativas. Como siempre yo digo, ¿no? Las tecnologías pueden ser muy bondadosas, muy buenas, pueden ser muy diversas, pero si tú no le brindas un buen soporte técnico o una buena asesoría, de eso se trata, entonces la planta no va a trabajar. Y no es culpa de la tecnología, sino es No, del asesor que no le ha sabido. Imagínense, como le estaba comentando, ¿no? Ya hemos quedado claro que estas plantas, tecnología no va a funcionar para efluentes industriales con componentes muy agresivos, químicos y todo ello. Ujú. Va a malograr la membrana. Pero imagínense que un proveedor vaya y le ofrezca esto. Pues está engañando, está estafando. Eso sí es una Ujú, estafa. sí, sí, sí. Entonces no es culpa como le digo, de la tecnología, sino es culpa de la Eh, persona que no sabe, pues, entender la primero la aplicación, tecnología y asesorar bien de manera técnica al usuario o al cliente final, sí. ¿no? Ujú, Eso hay que tener exacto. claro. Vamos a Entonces, decir, hace poco nosotros cotizamos una de estas plantas para una industria en Argentina que ellos fabrican panes y quesos. Entonces, la concentración de grasas, lógicamente, es muy alta. Y la DBO también es alta. Estamos hablando de que 3000 y sólidos en el valor de 1000. Pero las grasas son muy altas. Membranas, la grasa se pega en las membranas, entonces no permite la filtración. ¿Qué hicimos nosotros? Ok, le ponemos un DAF adelante. Hicimos el diseño agregándole un DAF ujú, y, y resolvimos ese problema y a la vez hacemos la parte también del tratamiento de las aguas residuales después del DAF. O sea, les brindamos un paquete completo. En este caso, sí, nosotros no es solamente la membrana, ¿no? Si hay que añadirle algo más, claro, se lo añadimos. claro. Vamos a decir, necesitamos reducir mucho más los fósforos. Le añadimos un sistema de polímeros para que coagule y reducir los fósforos a los niveles que queremos. Y así, ¿no? Efectivamente, eso Eh, también hay que tener claro. O sea, el tema que estamos hablando de la tecnología y el tema modular en cuanto a su implementación, eso no tiene que ver también con un tema de acondicionamiento. Si el efluente tiene cierta característica, hay que acondicionarlo. y nosotros no, eso lo hacemos Exacto, también, ¿no? exacto. Y Eso es bueno entonces también. el paquete va completo. Ujú. Pero si no es necesario, solamente va lo que es la parte de la membrana. Por ejemplo, para aguas residuales domésticas, eso también es una línea que es interesante abordar. Estos proyectos inmobiliarios, estas casas de playa, estos edificios multifamiliares que están construyéndose, obviamente Ujú. habría que ahondar de que es agua residual doméstica. Esta tecnología tranquilamente va a trabajar sin ningún Ah, inconveniente, tra- va a ofrecer una calidad de agua tan buena para reuso, garantizado, con niveles sí, de DBO y sí, de cubo tan bajos y coliformes y todo ello, sí, no vamos a tener problemas. O sea, ahí ya sí, no hay ni siquiera Coliformes, discusión, ¿no? sí, pueden usar esta agua sin ningún problema. Ujú, ujú.
sin ningún problema, porque estamos hablando de 0 bacterias, 0 patógenos, 5 no, miligramos de sólidos, no se me produce el BDO, error, ¿no? Sí, así muy es. bajo, muy bajo. Entonces, Eh, estas aguas son recomendadas para reuso. Exacto, exacto. Ese es también un tema que siempre, que nosotros promovemos también el tema del reuso, por eso mismo también hacemos la aclaración, ¿no? Vamos bien, vamos viviendo en un mundo ya donde hay bastante estrés hídrico en muchas partes del mundo y tenemos que ver esa filosofía ya de reusar el agua. Entonces, tecnologías Y, como esta, tranquilamente nos va a garantizar, si estamos hablando de aguas residuales domésticas, si estamos hablando de aguas residuales industriales, como también lo dijo Praxedes, habría que evaluar, ¿no? Como el tema de mm, grasa, si hay un tema de sí, fósforo, y hay y que hay que ver, hay que condicionarlo evaluar. para poder Sí, tratarlo, ¿no? sí, Son dos eso temas. hay que adecuar, que ver qué más se necesita para Exacto. que el sistema funcione bien. Pero si estamos hablando de aguas residuales domésticas, sí, No, eso es ahí sí no hay sin problema, ningún ahí no hay problema. problema. Por eso ahí también, aprovechando lo que estamos ahí comentando, bueno, ahí quiero compartir, señores, no sé si me permites ahí dejar compartir tu PPT, Praxedes, estamos haciendo ya hemos firmado como Citrea un convenio con la Asociación de Empresas Prestadoras de Servicios, que son los que de una manera aglomeran todas las EPS o 50 empresas de agua a nivel nacional, y obviamente ellos manejan el tema Y, de agua potable y agua residual doméstica. Entonces nosotros ujú, vamos a justamente ahondar, vamos a promover, vamos a difundir tecnologías como esta que se ha mencionado el día de hoy, porque como se ha indicado, es la migración que debería haber en los sistemas actuales que son sí, lagunas o son de alguna manera plantas de lodos activados convencionales, pero esta tecnología debería tranquilamente, si hablamos desde el punto de vista de peces, o sea, como plantas de agua para ciudades, y si hablamos ya para los clientes, usuarios no domésticos que tienen que cumplir con esta norma que había mencionado, también esta es una muy buena alternativa. O sea que eso lo vamos a canalizar a través de este convenio que ya hemos tenido con esta institución y esperamos pues obviamente que se pueda sí. llegar a un buen puerto, ¿no? Sí, y en realidad no tengan miedo, pregunten los precios y van a ver que se sorprenderán de los precios. Yo he hecho un par de cotizaciones en Perú y comparado con otras tecnologías de compañías peruanas que lógicamente estaban importando también la solución, el sistema, las membranas y los sistemas que ellos estaban proponiendo que no eran membranas, las membranas eran más bajas, tenían un valor más bajo, tenían un valor más bajo. Entonces, se han vuelto muy competitivas. Nosotros también desarrollamos sistemas muy competitivos, de muy bajo Bueno, precio. gracias. Nuevamente, gracias por tu participación. O sea, esto nos, como le digo, complementa bastante lo que nosotros hacemos dentro de la filosofía de Citrea y Apetrama. O sea, por eso que nos invitamos a ustedes como empresas fabricantes, comercializadoras, en este caso de otros países, para que puedan compartir estos conocimientos, estas tecnologías a nivel pues de tanto Perú como otros países de Latinoamérica, ¿no? Como le estábamos indicando, acá tenemos ya en faltan 2 meses ya para el Congreso Internacional en Medellín. Ahí tenemos a los organizadores, en este caso a Petrama, el Tecnológico de Antioquia, a NEPSA, que les acabo de mencionar, la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios, ¿ok? Y nosotros como CITREA, que somos el eje motor, que lideramos, digamos, esta organización. También tenemos empresas que nos están auspiciando, bueno, estas son algunas de ellas, porque ya hemos tenido conocimiento que varias empresas también se están sumando, así que nos agrada ello. Y van, es más, formar delegaciones para ir a Medellín. Les tengo que aclarar que este congreso tiene una modalidad virtual y presencial. Los que quieran viajar a Medellín, los que les sea muy atractivo, cercano viajar a Medellín, pues las puertas están abiertas, están formando delegaciones para ello. Los que deseen simplemente ver o disfrutar de este congreso de manera virtual, lo pueden hacer también, simplemente ya conectándose con un link como el que estamos haciendo el día de hoy. Así que eh, estamos dando todas las facilidades, todos los beneficios para que las personas que nos siguen en estas redes puedan realizar participar de este congreso. Ahí ya se están compartiendo, digamos, las tarifas, las inscripciones ya están abiertas para este congreso, ¿ok? Entonces, esperamos que ya ustedes también nos puedan ayudar, las personas que hoy día recibimos
una grata también noticia, bueno, ayer también el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, también va a participar del Congreso, solamente falta que nos envíe el documento. El decano de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, también me llamó hoy día en la tarde, me dice que también quiere hacer una presentación y va a formar una pequeña delegación, o sea, la gente de Trujillo para que vaya también a Medellín, o sea, excelente, entonces y así vamos a ir juntando personas, profesionales o estudiantes si quisieran también viajar, pero nos tienen que confirmar para poder formar los grupos y no tengan problemas pues en el tema ya de alojamiento y estadía pues allá en Medellín. ¿Ok? Entonces, ahí también vamos a hacer un foro internacional donde vamos a invitar a varios expositores de otros países. Y acá está un poco el pool de unos expositores. Ya esta semana debemos estar sacando el segundo bloque de expositores. Acá justamente tenemos a Praxedes Castro, ¿no? Él es panameño, como lo indicó, pero acá en este caso está representando a la empresa NRO de Canadá, en este caso, y también va a apoyarnos, va a participar del Congreso. Tenemos allá colegas de España, en este caso de Chile, Perú, El Salvador, tenemos a Mario Sordo también que estuvo un rato en la sesión del día de hoy, y ya tenemos el segundo bloque de expositores que ya lo vamos a ir lanzando en estas semanas. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que queríamos compartir. Aparte de ello, les estamos indicando que hay varios cursos que estamos organizando también como parte ya de nuestra actividad, como ya les dije. Citrea tiene tiene la filosofía, creo que no lo tiene ninguna empresa acá local, y por lo que me han indicado en otros países tampoco, de que no solamente veamos el aspecto comercial, somos una empresa comercial, definitivamente, ¿ok? Porque vendemos servicios, vendemos asesoría, vendemos, digamos, de una manera proyectos, está bien, pero también tenemos un componente importante que es el tema de la capacitación y el entrenamiento. Y lo hacemos de una manera tan abierta, digamos, como para que todos, desde el nivel estudiante, de mediana experiencia o que tenga también experiencia ya muy marcada, pueda absorber toda esta información. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos actualmente, a ver si, no sé si tengo, déjeme, permítanme, acá sí está. Este es un evento que estamos haciendo, que ya empezó, y ahí vamos a tener también, solamente aparecer, lo vamos a invitar. Es un evento interesante, que es un taller práctico especializado, ¿no? Le hemos puesto taller, si bien es cierto, no es que tengas ahí físicamente, digamos, la maquinaria y todo eso, sino estamos viendo casos prácticos, experiencias de casos prácticos, casos reales que se puedan ver en una planta de agua, ya sea residual doméstico o industrial. Entonces, lo que hacemos acá es invitar a varios colegas, a varios especialistas, para que nos puedan brindar justamente su experiencia, por ejemplo, en una planta de agua residual en nuestra cervecera, su experiencia en un camal, su experiencia, por ejemplo, en una empresa de alimentos, y así. Entonces, esto es un taller, por eso no lo vemos como un curso como tal, donde se brinda algo de teoría, pero también la idea es brindar la información de una manera técnica práctica, se puede decir, ¿no? Con casos reales. Como le digo, esto ni siquiera en una universidad se ve. ¿Ok? Entonces, este es un modelo que hemos creado, por eso dice el segundo taller, ¿ya? Este es un curso técnico también que estamos invitando a Praxedes con lo que ha explicado el día de hoy, que es el cumplimiento de los valores máximos admisibles según el Decreto Supremo 010-2019. Este es un curso técnico orientado tanto a los profesionales de las EPS, consultores, estudiantes y también a los usuarios que justamente necesitan cumplir con la norma. Un poco, entonces decíamos que la deficiencia que tiene esta norma del Decreto Supremo es que falta la transferencia de conocimientos hacia los usuarios, porque al final una EPS, como SEDAPAL, SEDAPAR, en Arequipa o SEDALIP en Trujillo, va a cumplir, va a hacer que cumpla, va a hacer todo lo posible porque se cumpla esta norma. Pero el otro lado, que es el usuario, es el que tiene que tener las herramientas, tiene que tener las opciones tecnológicas para que pueda tratar su fluente y así cumplir con esta norma. Y como se ha mencionado hoy día en la exposición, la idea es que se pueda hacer desde los niveles más bajos, o sea, un hotel, un restaurante, un car wash, si se le aplica la norma y le van a multar, pues va a tener que implementar un sistema de tratamiento. ¿Ok? Pero ellos no tienen tanto presupuesto como para poder decir, voy a poner una planta de $100,000, de $200,000, ¿no? En la vida. Entonces, entonces nosotros abocamos también con este convenio con Anexa a que podamos orientar al público, en este caso al usuario no doméstico, a ver cómo puede solucionar su problema.
Y finalmente tenemos un curso formativo, que es este es el 7º curso formativo que nosotros hacemos como Citrea, que básicamente está orientado para los chicos, estudiantes de último ciclo de las carreras de ingeniería química, ingeniería civil, sanitaria, ambiental, biología, ¿okay? O recién egresados que quieran, que recién estén empezando en este mundo del tratamiento del agua residual en este caso. Entonces, este curso es un curso básico, es un curso formativo que nos sirve a nosotros como un medio, un filtro de evaluación para seleccionar a nuestros grupos de pasantes. La empresa tiene como 3 grupos de pasantes que tienen una duración de 3 a 4 meses. Entonces, este curso ayuda justamente a servirnos de filtro. Los evaluamos, les tomamos una prueba, los entrevistamos y vamos viendo sus habilidades tanto duras como blandas, como para ver si realmente puede pertenecer a nuestro programa de pasantes. ¿Ok, señores? Entonces, esta información está ya colgada en nuestros grupos, en las redes. Bueno, yo particularmente como líder de este proyecto, también está en mis redes, lo pueden ustedes ver, pueden ustedes compartir, si es que algunos ya lo llevaron y algunos ya pueden dar fe de lo que hemos organizado, pueden también recomendarlos a otras personas para que puedan realizar y llevar estos eventos. Entonces nosotros, así es un poco nuestra política, digamos, de compartir información y difundir todos estos conocimientos técnicos al público, ya sea desde el nivel estudiantil hasta el nivel profesional. Alexis, algunas palabras en todo caso para terminar la sesión. Quiero agradecer a todos por su presencia, el tiempo que nos han invertido en este caso por acompañarnos. Y de tu parte también, Praxedes, siempre tu colaboración muy, muy agradable para poder seguir apoyándonos con esta iniciativa. Sí, muchas gracias por invitarme y como tú sabes, siempre dispuesto aquí a apoyarte, sobre todo en esta causa que tú llevas de, de, de promover no solamente lo que es la tecnología de membranas, sino lo que es el tratamiento y el cuidado ambiental, ¿no? Porque al final todos dependemos del ambiente, necesitamos el agua, necesitamos tantas cosas, ¿no? Eh, y yo no solamente, sí, que me interesa promover la compañía y el tratamiento de membranas, pero te acuerdas que participé también hablando de muchas tecnologías sin mencionar lo que era la compañía Enero. Claro. Entonces, sí, muy dispuesto a apoyar estas iniciativas que son muy interesantes. Sí, gracias más bien por esa, bueno, ya me ha hecho mención, me ha hecho acordar lo que dijiste también al comienzo. Esto no es una tarea tan sencilla, es verdad, es una tarea difícil No, y a sí, veces no tan comprendida en todo caso, ¿no? no, Entonces, el no. problema está en que la gente siempre va a pensar que, bueno, yo tengo mi empresa y solamente me interesa Ajá, vender. Ok, eso sí, está bien, o sea, eso es válido, o sea, obviamente uno va a construir o va a abrir su empresa para generar negocio, ¿no? Eso es claro, normal. Pero acá, eso es como dije, normal. Praxedes, esta es una tarea un poco complicada. El hacer este congreso, que ya es nuestra segunda versión y el próximo año pensamos hacerlo en Cusco, y así mantener esa sostenibilidad a lo largo de muchos años, muy complicado, sinceramente, pero no lo podríamos hacer si no tendríamos la colaboración, por ejemplo, como Praxedes, como el caso de Mario Sorto, como el caso de estos amigos de la India, de Armando Ciardini, por ejemplo, mencionar algunos colaboradores, los amigos de ANEPSA, por ejemplo, que ahora nos están sumando, los amigos de Antioquia, por ejemplo, que nos van a recibir con brazos abiertos en esta oportunidad. Y así, entonces, si no podríamos tener ese tipo digamos, recepción de parte de ellos, bueno, esto obviamente sería un tema ya de ir contra la corriente, que en parte es ello, ¿no? Es un poco ir contra la corriente en el Sí, sentido de poder hacer algo diferente. Entonces estamos tratando de hacer eso, algo diferente. ujú, Esperamos que, por sí, eso siempre digo en todas las exposiciones que hacemos, ustedes son, digamos, también colaboradores nuestros en el sentido de que nos ayuden a difundir más esto, ¿ok? Si hoy sí, día han entrado como 60, 65, creo que había un promedio de participantes, esperamos pues que estos 60, por decirlo, puedan multiplicarse por 3, por 4, por 5 y así. sí, Entonces se haga una comunidad tan fuerte, no solamente a nivel Perú, sino a nivel de otros países, y eso nos ayude a poder pues colaborar pues con estas empresas o a nivel estudiantil, como también siempre lo hacemos. ¿Ok? sí. Listo, señores. Gracias nuevamente, Mercedes, gracias a todos ustedes por su tiempo y disposición. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves, estamos haciendo nuestra próxima conferencia. Igual están invitados a todos los cursos que estamos nosotros organizando. Nos vemos y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.